Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta ocasión desde Al Banquillo, listos para presentarles un nuevo programa. Hoy me acompaña el general Isaías Barahona. Hablaremos de seguridad, la estrategia definida por el gobierno en los últimos días y que estará vigente durante todo el mes de diciembre y, por supuesto, las dudas que hay con relación a los estados de excepción. Así que le doy la bienvenida al general Isaías Barahona. General, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Siempre es un placer participar en este programa, licenciado Aldo Romero. Creo que es importante el tema para Honduras y para el gobierno mismo. Este tema de la inseguridad, bueno, si usted lo pregunta o lo hace por encuestas, la mayor parte de la gente le dice a usted que el principal problema que tienen sobre el tema salarial, sobre el tema de trabajo, es la inseguridad. ¿Por qué ha sido tan difícil para los gobiernos crear una verdadera política integral en materia de seguridad? Bueno, mire, los gobiernos tienen entre todas sus responsabilidades, una de ellas es la de seguridad y es quizá de las más importantes porque sin seguridad nada funciona. El resto de la actividad humana en una nación se convierte en un conflicto. Tampoco puede ser desarrollada por privados o por particulares. No es que cada uno de nosotros debe darse su propia seguridad porque entonces quedaríamos con la ley del más fuerte y eso es mucho más peligroso. Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio de las organizaciones, de las instituciones de seguridad en el país, ya sea policía, servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas, que tiene una misión de colaboración con la policía, y otros que se pueden agregar porque el delito se ha diversificado y ha tocado otras áreas como los temas de movimientos de dinero y otros que son importantes para el control de la criminalidad. Así que armar políticas con respecto a estos temas y enlazando las capacidades de todas estas instituciones no debería ser necesariamente tan complicado. Ya hemos tenido oportunidades en las que el gobierno ha sido efectivo en el combate a la delincuencia, en reducir la criminalidad, en reducir la cantidad de homicidios por una proporción de habitantes. O sea, hay posibilidad de hacerlo, hay distintas formas de hacerlo. Lo que no es, digamos, lo que no es conveniente es no ponerle la prioridad importante o la prioridad más alta a un tema tan importante como el tema de la seguridad. Cuando descuidamos la seguridad o cuando no se toman las medidas, tal vez no descuido, sino que no se tomaron las medidas y no se puso la prioridad correcta, el resultado es que la criminalidad inmediatamente aprovecha esos espacios, aprovecha la oportunidad que le da esa ausencia de políticas efectivas y se convierte en una amenaza para toda la vida de la nación, para toda la convivencia de la nación. Y eso es grave porque afecta a las personas directamente, afecta la actividad económica, afecta su movilidad, afecta la tranquilidad del país, afecta la inversión extranjera y nacional. O sea, el efecto es fabuloso, enorme, dañino para el país. Aunque, partiendo del hecho de lo que usted planteaba, eh, pareciera que estamos en ese nivel, viviendo con la ley del más fuerte hace mucho. Sí. Y alguien me decía ayer a mí, ¿cómo es posible que la gente buena tenga que encerrarse y los malos anden libremente? Sí, digamos que esa premisa es equivocada al final, porque hace que algunos 10 años atrás, una persona muy joven, una niña, me dijo en una conversación, no tiene sentido que el Estado pretenda formar un círculo alrededor de cada uno de los buenos. Son demasiados, no va a ser posible. ¿Por qué no formamos un círculo alrededor de los delincuentes que deben ser menos? O sea, estratégicamente puede funcionar la idea y de verdad lo que el Estado debe hacer en realidad no es trasladar la responsabilidad de su seguridad a los individuos, sino más bien trasladarla a las instituciones. El monopolio de la fuerza y la ley del más fuerte debería aplicar al Estado. El Estado es el más fuerte y el Estado debe conjuntar toda su capacidad y convertirla en una acción eficaz contra la criminalidad. No es el ciudadano el que debe encerrarse, no es el ciudadano el que debe buscar todas las medidas, no puede De salir a acuerdo, caminar, no puede poner un negocio, no puede manejar un bus porque lo van a amenazar. de acuerdo. Eso no le va a servir a ninguna sociedad para avanzar. Es el Estado el que debe crear las condiciones para que los ciudadanos puedan vivir en paz. El Estado debe mejorar. Hay factores, por ejemplo, la alta conflictividad que hay en el país. No solo la criminalidad, la alta conflictividad. La gente vive
digamos, con el ánimo elevado, es fácil entrar en discusiones, Sí. la presión por la economía, la presión por las condiciones hasta del clima, la falta de agua, produce una animosidad que no es la que el país necesita. Entonces, el Estado tiene que trabajar en todos los sectores, asegurarse que la conflictividad disminuye, porque en la medida en que la conflictividad aumenta, usted va a tener que requerir esfuerzo de policías, esfuerzo de autoridades, horas, recursos que se van a gastar para resolver esa conflictividad, y eso no lo va a poder aplicar en la dirección apropiada de combate a la delincuencia. Así que el trabajo del gobierno y del Estado en sí debe ser concentrar las capacidades en la solución de la mayor cantidad de la conflictividad, la que sea muy fácil. Es más, no provocarla, porque a veces el mismo sistema provoca, por ejemplo, invasiones de tierra, porque no se dan mensajes claros. Se le da mensaje a población que tiene el ánimo de invadir de que se puede, y eso Sí. termina creando un conflicto, tanto para el dueño de la tierra como para el mismo gobierno e igualmente para el invasor. O si Y no, para el mismo país, porque y al final la inversión extranjera lo ve como por- una debilidad por jurídica. supuesto. Y entonces, en la medida en que los buenos, y digo los buenos en general en el país, nos entretengamos en ese tipo de conflictos y tengamos que ver a policía enfrentándose con ciudadanos, a policía y militares enfrentándose con quien no debería estar enfrentado, entonces el delincuente encuentra un espacio todavía mucho más amplio y mucho más fácil, porque mantienen a las instituciones ocupadas en lo que no era un problema ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Los problemas de propiedad, los problemas de la relación de los trabajadores deben ser vistos por las instituciones que corresponden. Trabajadores por los ministerios de trabajo, los problemas de salud por los ministerios de salud. Si ellos resuelven el problema, esa conflictividad inmediatamente baja, el ánimo del hondureño va a ser mucho mejor, se va a dedicar a la convivencia sana. Y entonces el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los servicios de investigación, se debe enfocar hacia los delincuentes. Ese es un factor que habría que resolver, pero no solo con la confrontación, porque el esquema o la estrategia confrontativa o represiva puede funcionar en un momento, pero tiene un desgaste enorme, un desgaste de imagen, un desgaste de recursos, y en el tiempo probablemente no sea la mejor estrategia en el mediano y largo plazo. Así que hay que trabajar en todo el espectro posible, desde las causas de la criminalidad hasta el combate frontal con el crimen del día a día. La estrategia no la conocemos porque obviamente no es divulgada en todos sus detalles, pero hay algunos detalles que hemos conocido que nos llaman la atención. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hay un anuncio de que va a haber una acción contra los criminales. Creo que no estuvo bien Sí, porque porque es como alertar, porque ¿verdad? les estamos avisando. Y no solo les Exactamente, como decimos, alertar. va a ser tal día y en tales y tales En tales zonas. horarios también. Sí, y en tales horarios. Entonces, no creo que con eso le estemos dando a la sociedad la mejor respuesta. Y al criminal también la mejor forma de intervenir en sus actividades y de limitarlo. Indudablemente, el esfuerzo debe tener un componente importante, grande, enorme, de inteligencia. No de investigación criminal, porque eso es después de que ocurrieron Sí. los hechos. Inteligencia, la inteligencia de Estado y la inteligencia de la policía y cualquier otro órgano del Estado que pueda producir inteligencia, como la CNBS que puede dar información y otros, debe estar enfocada en detectar y en averiguar dónde están estas Para estructuras anticipar. criminales. Claro, una vez que conozcamos quiénes son, cómo se entrelazan, cómo funcionan, cuál es su dinámica, cuáles son sus áreas de operaciones, sus horarios de operaciones, entonces las fuerzas de seguridad del Estado pueden diseñar estrategias puntuales para ir y atacar cada una de estas estructuras y disminuirle su capacidad. Sabemos que se pueden regenerar porque si se capturan los cabecillas probablemente surja otro cabecilla, pero bueno, hay que seguir. Es más fácil capturar un cabecilla y hacer que la organización pierda el ritmo y pierda la capacidad de operar por unos días mientras sube un nuevo líder y volver a capturarlo, que pretender capturar a toda la organización, o mucho menos capturar a los niveles más bajos, que son esas personas que andan haciendo extorsión o los sicarios que andan eliminando gente. Entonces, es mucho más fácil trabajar o mucho más productivo trabajar en los niveles altos de las organizaciones y de verdad quitarles la capacidad. Hay que quitarles el dinero, hay que quitarles la tecnología, hay que quitarles la oportunidad de que puedan manejar sus organizaciones y así se pueden desbaratar. Pero para eso necesita usted un perfecto sistema de comunicación interinstitucional. Por supuesto, hay que trabajar. Para eso debe funcionar el Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, entre otras funciones. Asegurarse que se define cuáles son las capacidades, se adquieren capacidades nuevas si es que hacen falta, se prueban las que se tienen, se desarrollen y se hacen estrategias. En algunas de las estrategias puede ser conveniente hacer cambios de alguna ley, en otras puede ser necesario importar tecnología o darle capacidades a uno de estos órganos que van a funcionar de manera que puedan, en efecto, controlar flujos de dinero, controlar movimientos de personas, controlar comunicaciones a través de sistemas celulares. Pero además de eso, hay que revisar todo el contenido o toda la conformación de las instituciones de seguridad, por ejemplo, la policía, Fuerzas Armadas y otras que son parte del esquema, deben ser depuradas. Deben ser depuradas constantemente. Y no quiero decir con esto que es que están contaminadas, no, es que es la naturaleza de las organizaciones de este tipo, de las policías. Claro, están confrontados con el delincuente, conocen las capacidades de los delincuentes, así que hay una acción del delincuente de reclutarlo en sus filas, y eso es normal, o sea, no es en Honduras el problema, es un problema a nivel universal. Entonces, los sistemas deben tener una forma permanente de estarse depurando, de reducir la actividad de los criminales propios, que son policías, que son jueces, que son fiscales, de manera que esos no puedan, de alguna forma, entorpecer el funcionamiento de las instituciones de seguridad o alertar a los delincuentes cuando van a haber operaciones que los pongan bajo control de la policía y del país, digamos. Ese es uno. Luego, igual centros penales. Los centros penales en Honduras, como en cualquier parte del mundo, han sido utilizados por los criminales como centros de operaciones. Establecen ahí enormes capacidades de comunicación, de planificación, que les permite conducir desde adentro operaciones criminales, no solo en el país, hasta en otros países. Aquí hemos tenido actividades criminales de Guatemala, de México, de Colombia, y probablemente algunos hondureños también hacen lo mismo afuera. Así que el trabajo es enorme. Hay que usar tecnología, hay que usar mucha inteligencia, hay que usar mucha fuerza física, pero no hay una capacidad infinita de fuerza. Como no hay capacidad infinita, entonces hay que averiguar primero dónde es que hay que aplicar la poca fuerza que se tiene. Porque si yo la desperdicio en espacios donde no voy a tener buenos resultados, entonces la estrategia va a fracasar. No está utilizando los recursos como debería. Así es, voy a crearle una expectativa a la población que no va a poder satisfacerse. Sí. Voy a ir a la pausa, general, y vamos a regresar para seguir analizando este tema. Hago la pausa, estamos dialogando con el general en condición de retiro, Isaías Barahona, ex jefe de las Fuerzas Armadas, aquí en Albanquillo. Los gobiernos, en toda la escala que hay de gobiernos municipales, gobierno central, de manera que todos nos entendamos. No podemos seguir en un sistema en el que el gobierno está pensando solo en cómo va a continuar en el poder, mientras el país está viendo cómo continúa viviendo. O sea. Estamos de regreso en Albanquillo a través de Telesistema Informativo, hoy hablando sobre estrategias de seguridad y la que se ha presentado en los últimos días por parte del gobierno y que se mantendrá vigente por lo que resta del mes de diciembre y algunos días de enero, de acuerdo a lo que han anunciado las propias autoridades. Conmigo el general Isaías Barahona. Usted decía, y cuando hablábamos del limitar las acciones para los buenos, que somos los más, pero también hablábamos de esa conflictividad social individual que hay. Cada vez vemos a mucha gente que se enoja tan fácilmente, que pierde la cabeza tan fácilmente, que manifiesta su enojo, su ira, su frustración de repente en la calle con otros por situaciones muy particulares. ¿Somos una sociedad violenta o hemos ido convirtiéndonos en una sociedad violenta, cree usted? No, yo creo que el hondureño no tiene, digamos, esa inclinación a ser violento, pero sí creo que las circunstancias han exacerbado un poco ese límite, lo han movido un poco, nos han hecho menos tolerantes. Menos tolerantes. Menos tolerantes al malestar que provoca la falta de seguridad, que provoca el encarecimiento de todos los productos que la mayoría de la gente consume, la falta de empleo, o sea, toda esa conflictividad que hemos tenido en el país genera un malestar que nos vuelve menos tolerantes ante cualquier situación entre nosotros y otras personas.
hay que estar muy bien preparado como para que no se les salga hay que a uno. salir bien curado de la Claro, casa. sí, hay que ir prevenido. El hondureño previene y dice, bueno, no quiero enfrentarme con nadie. Y uno se maneja hasta en la conducción del vehículo a la defensiva, de manera que no tenga ningún riesgo de enfrentarse con otra persona, porque al final nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, esa conflictividad es el sustrato en el que está montada toda la actividad nacional. Hay conflictividad en casi todo, hasta en el fútbol, en los deportes, en todas las actividades uno ve conflictos. Creo que se nos está empujando un poco la situación, digo, nos ha empujado un poco hacia ese menor límite de tolerancia ante la actividad humana, que es natural y que hay intereses, hay diferencias, hay divergencias, hay pensamientos distintos. Debemos aceptarlos, debemos aprender que así es. Eso debemos trabajarlo en las escuelas, desde muy niños. El ejemplo que demos los padres, el ejemplo que da la comunidad, lo que las escuelas le enseñen a los jóvenes, de manera que el joven salga fortalecido, no es debilitado, al contrario, es mucho más, se requiere mucho más fortaleza para poder soportar la actividad de los iguales, de los compañeros, de los amigos, de los rivales, de la competencia, cuando es un tema de competencia, de la rivalidad política, de la Sí. diferencia religiosa, de las diferencias de opiniones. Hay que aprender a convivir con todo eso, y eso es fortaleza en lugar de ser debilidad, como alguien podría pensarlo. Así que esa fortaleza tenemos que construirla en la sociedad, pero además de eso, a la sociedad hay que construirle una esperanza, hay que darle una esperanza. La sociedad no puede vivir con la incertidumbre de que mañana va a ser peor o que puede pasarle cualquier cosa. Eso es dañino, eso realmente pone al individuo en el borde de una reacción innecesaria, indebida e inconveniente. Así que el sistema, el país entero, la sociedad, el gobierno, las instituciones de todas las distintas organizaciones que existen, deben hacer una propuesta de bajarnos del ánimo, de bajar la conflictividad y de integrarnos como sociedades alrededor de una esperanza, alrededor de algo que nos dé una razón superior a la que estamos teniendo en este momento. En este momento es yo sobrevivo y no me importa no me cómo importa lo son las demás. cosas. Como, Y eso cómo sobreviva no me interesa. claro, y eso lo está haciendo el gobierno, lo están haciendo las personas, las instituciones. Y entonces las instituciones en sí se pueden enfrentar porque no tengan digamos, estrategia propia de Estado de bajar los niveles y de hacer que convivamos. Me gusta mucho la propuesta de trabajar por unidad. Dejemos de convivir en conflicto. La sociedad no puede seguir, la sociedad hondureña no puede seguir en conflicto porque eso genera violaciones, enfrentamientos innecesarios. Parecen menores, pero para el que recibe un golpe es fuerte. Igual para el que le matan a una persona en una discusión que no tenía por qué ocurrir, también es una catástrofe. Entonces, el gobierno, el Estado y la sociedad misma debemos unirnos aquí para construir una sociedad con tolerancia, una sociedad abierta, que acepte la existencia de las diferencias entre unos y otros, que acepte la diferencia en todos los sentidos, de manera que eso le permita al país poder construir sobre esa diversidad. Y no me refiero a diversidades como las que hemos estado discutiendo en los últimos meses, que también son parte del problema. Así que el que aceptemos que cada uno tiene una razón para tener intereses, que las personas somos distintos, va a bajar mucho el nivel de conflictividad. Pero además de eso, a todos esos hondureños que hoy no pueden conseguir un trabajo, no pueden tener seguridad de que van a tener comida en sus mesas. Viene Navidad y la gente está angustiada porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Viene el Año Nuevo y luego vienen las escuelas. A las personas que no saben si al salir de la calle porque van a un trabajo que es de noche van a poder regresar tranquilamente. O sea, ese nivel de conflictividad tenemos que bajarlo y eso se baja mejorando la seguridad. Eso se baja asegurándose que el gobierno, que es el que tiene la autoridad para mover los recursos del Estado y para mover las instituciones del Estado, también hace una propuesta que disminuya la conflictividad. Si no se logra eso, eso empieza a crecer. Ahora, aquí es donde yo tengo disculpe que le interrumpa, aquí es donde yo tengo la gran interrogante, porque hemos hablado aquí de utilizar todos los recursos disponibles del Estado para una verdadera estrategia de seguridad. El problema general es que no lo hemos logrado en años. Cada 4 años hemos llegado con una estrategia
y cada gobierno que llega dice tener la respuesta, unos más represivos, otros más de carácter social, Sí. unos con una policía que va y pues disipa manifestaciones por la fuerza, otros que prefieren el diálogo, como está pasando ahora. ¿Por qué es tan difícil construir una política integral que nos sirva como país a largo plazo? Bueno, primero creo que nadie ha hecho, porque yo no lo he visto, no lo conozco, un, un trabajo de integración a ese nivel que permita identificar cuáles son esas causas. No lo hemos visto. Hay muchas opiniones, todos damos muchas opiniones, pero no ha habido un esquema en el que todos los que tienen algo que aportar puedan decirlo y algo que sirva para corregir la deficiencia del Estado en proveer la seguridad o en producir la seguridad. Eso no se ha hecho. Hemos recurrido siempre a las estrategias de una sola parte. No hemos integrado las necesidades de las personas, no hemos integrado las capacidades de las instituciones, de manera que eso funcione como debe funcionar. No hemos integrado el compromiso de muchos hondureños, incluso de los que están dentro de las instituciones. Nadie me garantiza a mí que el compromiso de cada policía, de cada soldado, de cada oficial de la policía o de las Fuerzas Armadas está totalmente alineado con la necesidad. Creemos que sí. O sea, yo creo, por ejemplo, que en Fuerzas Armadas al personal, al oficial y al soldado se le enseña puntualmente todo lo que debe ser su responsabilidad con la sociedad, cómo debe cumplir cada una de sus misiones. Pero yo no puedo descartar que alguna persona no lo esté. Entonces, los sistemas deben tener capacidad de depurarse para que esos agentes o personas negativos no interfieran con la eficacia de la organización. Y eso debe hacerlo la policía, eso debe hacerlo los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones. Pero además de eso, el Estado mismo debe generar un ambiente propicio, no un ambiente de choque, porque el ambiente de choque está bien que se lo apliquemos al delincuente, pero no, al ciudadano. No al ciudadano. Y esa discriminación entre quién es el ciudadano y quién es el delincuente se debe producir a través de un buen servicio de inteligencia. Hay que investigar, hay mucho que investigar. Esa es la parte más complicada. El 80% del esfuerzo debería ser eso y un 20 o 10% debería ser la acción directa contra los criminales. Ahora, hay otro problema y es que una vez que se captura el criminal, nadie está seguro de que ese criminal efectivamente va a ir a la cárcel. Aunque se tengan las pruebas, lo más probable es que salga. La mayoría terminan saliendo o tienen sentencias que son... Como acontece muy seguido. Así es. Eso es un problema porque hay un riesgo grande para el ciudadano que declaró en contra de ese criminal o para el ciudadano que fue testigo de una acción criminal en un tribunal. Entonces, la gente también se reprime y la gente dice, bueno, ¿y por qué voy a correr un riesgo mayor yo si nadie me garantiza que efectivamente mi vida va a estar protegida o la de mi familia o mis bienes? Entonces, todo eso debe corregirse, pero eso se debe hacer en una mesa de trabajo integrada. No se puede hacer encerrando a la policía sola o encerrando a los militares solos para que lo hagan solos. No va a funcionar. Va a tener los mismos defectos o las mismas deficiencias que hasta ahora probablemente hemos tenido. Pero yo no culparía solo a las instituciones de seguridad. Creo que hay factores de la sociedad que también son responsabilidad de cada uno. Lo que hablábamos hace un rato. Cada uno de nosotros debe hacer su aporte. Este es el momento en que todos debemos hacer un aporte al gobierno. Y no estoy pretendiendo que aplaudamos al gobierno, no se trata de eso. El primer aporte es decirle la verdad. Lo que está haciendo no me gusta. Ese es el primer aporte. Porque si le decimos al gobierno que algo no está funcionando y que hay que cambiar, ya le estamos dando información que no tenía o información que puede suponer que está resultando bien y tal vez no. Entonces debemos empezar a ser honestos, a decirle al sistema lo que no vemos que funciona bien, no decir más tampoco. Si algo está bien, tampoco tenemos por qué decir que no está bien. O sea, hay un trabajo intenso que tiene que hacer de comunicación el país entre todos sus elementos, la sociedad, las instituciones, los gobiernos, en toda la escala que hay de gobiernos municipales, gobierno central, de manera que todos nos entendamos. No podemos seguir en un sistema en el que el gobierno está pensando solo en cómo va a continuar en el poder, mientras el país está viendo cómo continúa viviendo. O sea, si hay un enfoque correcto de las instituciones de gobierno hacia al desarrollo de las actividades normales, y voy a repetirlo,
El de salud, que haga el problema de salud, que resuelva el problema de salud. El de educación, que lo resuelva. El de agricultura, que lo resuelva. Entonces, la esperanza del pueblo inmediatamente empieza a crecer porque está viendo que las escuelas funcionan, que los hospitales funcionan, que la agricultura funciona, que la comida va a estar en la mesa. Si eso ocurre, la gente va a estar dispuesta a cooperar con este y con cualquier gobierno. Pero si eso, en lugar de que funcione, se agudiza, entonces la gente dice, bueno, ¿y entonces en qué estoy? O sea, ¿para qué tengo un gobierno? ¿Para qué tengo instituciones? Sí. Voy a ir a la nueva pausa, pero ya vamos a regresar. Vamos a meternos un poco en la estrategia y en el impacto que puede tener en la sociedad este estado de excepción parcial del que se está hablando. Regresamos en breve aquí en Al Banquillo. Deben saber que la policía tiene la capacidad y que los puede reprimir o capturar en el momento en que se salgan del marco de la ley. Y esas capacidades deben ser demostradas de manera que la sola demostración de que esas capacidades existen sea un disuasivo para el delincuente en principio, para cometer delitos, y también para que la población respete la ley que nos permite convivir. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el general en condición de retiro, Isaías Barahona, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y también ex embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de Israel. Voy a ir con algunas preguntas rápidas antes de meterme en el tema de la estrategia, porque sí me interesa profundizar más en la estrategia, pero hay algunas preguntas rápidas que me gustaría hacerle. ¿Qué prefiere usted? ¿Una policía represiva, como se acostumbró en años anteriores, o una policía más de diálogo, como actualmente? Bueno, hace tiempo aprendí yo en otro contexto que las policías no deben aspirar a ser amadas, porque difícilmente van a ser amadas, pero sí deben ser respetadas. Entonces, una policía no debe estar diseñada solo para reprimir o solo para tener otro comportamiento. Debe tener capacidad de represión del delito, debe tener capacidad de control de la población, porque eso es su trabajo. Debe tener la capacidad, y la población y el delincuente, aunque no son idénticos, deben saber que la policía tiene la capacidad y que los puede reprimir o capturar en el momento en que se salgan del marco de la ley. Y esas capacidades deben ser demostradas de manera que la sola demostración de que esas capacidades existen sea un disuasivo para el delincuente en principio, para cometer delitos, y también para que la población respete la ley que nos permite convivir. El diálogo, bueno, las policías generalmente no dialogan, las policías cumplen con la ley. Hay leyes que dicen esto es delito y esto no es delito. El diálogo es político. El diálogo deben hacerlo los políticos entre políticos. Con los criminales no hay que dialogar, a los criminales hay que someterlos. O sea, si yo planteo una estrategia de ir a dialogar con criminales, los estoy trayendo a una mesa en la que nos estamos poniendo como iguales, y no somos iguales. Los criminales deben comprender que el gobierno representa a la sociedad, primero. Por lo tanto, representa a todos los hondureños, a los casi 10 millones de hondureños, 9 y tanto que somos ahora, y a todas las instituciones de Honduras. Así que dialogar, ¿qué vamos a dialogar con el delincuente? Al delincuente el mensaje que hay que mandarle es inteligencia, captura, judicialización y prisión, porque violó la ley. Y con los grupos sociales que se toman calles, que se toman carreteras, bueno, que exigen sus... esa conflictividad que es de personas naturales o de otras personas, obviamente requiere un diálogo, porque es un diálogo de otra naturaleza. El que se tome una calle no es un criminal. No, es alguien que quiere... Es un ciudadano que tiene un problema, que tiene un problema que probablemente el sistema no escuchó o no encontró una solución hasta ese punto. Entonces, no se trata de un criminal, con él hay que hablar. Ese es un espacio político en el que la administración del Estado debe tener la capacidad de llegar a él y poder encontrar cuál es su problema, la raíz del problema, y plantear una solución, y pronta. Y tiene que ver con lo que usted decía, que el de salud resuelve el problema de salud, el de educación resuelve el problema de educación, el de finanzas también que pague. O sea, lo que debemos evitar es que algunos ciudadanos afecten la vida de otros. Esa es la conflictividad normal. Por ejemplo, la falta de que se repare... voy a hablar de la salida al sur, que es un tema en Honduras, en Tegucigalpa. La falta de una buena vía de salud, la falta de buen comportamiento de los conductores, la falta de las municipalidades en organizar toda la actividad económica y humana que hay a lo largo de las vías
hace que esa vía se convierta en un suplicio para todo el que va a entrar y salir de Tegucigalpa en las horas pico. Bueno, ese es un problema que el gobierno, y digo el gobierno, cualquiera en general, la municipalidad, el gobierno central y todos deben abordar, y es diálogo. Diálogo y decisiones de trabajo, de solución. Sé que se ha hecho, lo hemos visto, todavía no se resuelve el problema, pero ese es el mecanismo ahí. Ahora, con los criminales es otra cosa, con los criminales no vamos a sentarnos a dialogar. Es un error, cuando el criminal ya se sienta, se convierte en una institución, se convierte en parte del Estado. Y en ninguna parte de la Constitución de la República dice que los criminales son parte del Estado. Los criminales son vistos en el Código Penal porque el Código Penal ya nos dispone cuáles son los delitos y cuál es la forma de vivir y de hacer su actividad social, económica y natural de las personas de forma aceptada por la sociedad. Entonces, un gobierno no debe sentarse con delincuentes, debe traer a los delincuentes a la justicia y aplicarles justicia con todo el peso de la ley. Cuando un Estado se comporta de esa manera, el criminal efectivamente va a buscar o migrar hacia otra parte donde le permitan hacer su actividad criminal, o va a cambiar y va a dejar de cometer delitos. O si no, el Estado lo va a encontrar y lo va a poner a la orden de los tribunales para ir a la cárcel. Entonces, negociar con los criminales yo no le encuentro ningún efecto positivo en la lucha contra la criminalidad. El único negocio con criminales es: te voy a encontrar y te voy a poner en la cárcel. Ante la justicia. Sí. Claro. ¿Los estados de excepción parcial dan resultado? Bueno, ahí tengo yo alguna duda porque casi es como el último recurso que tiene el Estado. O sea, los estados de excepción... O sea, cuando ya fracasaron las demás políticas. Claro, en la Constitución están ahí cuando el Estado realmente necesita paralizar a la comunidad, paralizar el país de alguna forma que le permita reaccionar con sus instituciones y evitar el colapso. Por ejemplo, si hay, cuando nos ha pasado, por ejemplo, con una tormenta tropical, lo que pasó con el huracán Mitch y otros, que realmente se requería detener el ritmo de la sociedad, del pueblo, para que el Estado pudiera intervenir y organizar el desorden que dejó el impacto de esa tormenta. O igual con la pandemia, requería una acción del Estado que nos paralizara de alguna forma y que redujera la actividad, la interactividad humana, de manera que las estrategias para combatir la causa del problema pudieran ser efectivas. Ahora, con el tema de la criminalidad, puede ser que funcione en un momento, pero cuando ya lo usamos, ya después de eso ya no nos quedan más recursos. Ya casi es convertir la zona en una zona de guerra después. O sea, si falló el estado de excepción, la pregunta es: ¿qué sigue? Ya no queda nada. Lo único que queda es meter unidades de combate y arrasar con todo lo que esté ahí, con todo el daño colateral. O sea, me parece que la medida puede ser en este momento extrema. No niego que haya condiciones en algún punto donde se pueda usar. Estoy seguro que el gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas y otros asesores de naturaleza política o de conocimientos políticos deberán estar viendo el tema y asegurarse que el gobierno no se equivoca, que no comete un error en implantar un estado de excepción, aunque sea parcial desde el punto de vista geográfico y también en el tiempo, e igualmente de las garantías que son suspendidas. No hay duda de que el efecto es dañino. Por ejemplo, va a limitar la actividad humana, correcto, va a limitar los negocios, la actividad comercial, va a limitar la actividad natural de entretenimiento de las personas, va a crear con eso condiciones negativas en cuanto al ánimo del individuo. Puede ser que en algún momento le produzca a las personas una sensación de seguridad, una sensación de protección, sí, los primeros 2 o 3 días, pero cuando ya lleve una semana que no puede salir o que no puede hacer lo que normalmente hace, la persona va a empezar a sentir el efecto negativo. Además de eso, cuando anunciamos internacionalmente que Honduras está tomando un estado de excepción o está aplicando un estado de excepción en alguna zona, le estamos diciendo al mundo que tenemos un problema que ya no hayamos otra forma de resolverlo. Y eso también es negativo porque desde afuera nos ven como un país en conflicto internamente. Entonces, si tenemos conflicto interno, nadie va a querer venir aquí a trabajar con nosotros, nadie quiere ser socio de Honduras, nadie va a querer ser inversionista en el país. Y es posible que haya algunos que sí lo intenten, pero son aquellos que lo que quieren es encontrar un espacio de privilegio. Por ejemplo, capitales internacionales que no sepamos de dónde vienen, pueden aparecer aquí. Hay capitales de narcotráfico, por ejemplo, que están por ahí regados,
que podían aparecer aquí tratando de hacer inversiones, pero yo no quiero esas inversiones en Ahora, mi país. sin menoscabo de que hay zonas aquí en el país a donde no se puede entrar. No, por eso mismo. Y que O la sea, misma policía ha tenido hasta su temor de entrar. así es. Entonces, el Estado tiene que diseñar puntualmente para cada una de esas una acción gradual, que permita detener la actividad de los criminales de manera oportuna. Obvio, si la única recurso que queda, si el único recurso que queda es aplicar un estado de excepción, esa es la medida. Por eso digo, yo no tengo el análisis concreto de cada uno de los sectores porque le corresponde a las instituciones realizarlo. Ellos deben tener el conocimiento de quiénes son los criminales, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Si ese conocimiento lo tienen, como debería tenerlo la policía, como debería tenerlo los servicios de inteligencia, no necesitan poner un estado de excepción. Lo que necesitan es rodear la zona, buscarlos, capturarlos y sacarlos y dejar a esa población liberada. Se puede dejar una presencia y una actividad social controlada que no permita que se reinstale de nuevo la criminalidad. Esos esquemas ya se han probado en algunas partes en el país, por lo menos los hemos visto funcionando. Entre los años 2002, 2004, 2005 se usó ese esquema y dio resultado. No voy a decir que total, pero sí daba resultado. Ahora, hay mucho más que hacer. A esta altura los criminales ya adquirieron tecnología que en aquel tiempo no tenían. A esta altura ha habido reformas en las leyes que hay que revisar de nuevo. O sea, la estrategia requiere que se haga todo el ajuste. Yo debo suponer que el gobierno y sus instituciones están haciendo ese trabajo o ya lo hicieron. Me preocupó cuando vimos un anuncio de ir hasta los estados de excepción, yo creo que de forma prematura anunciado, que pudimos haber más bien visto a través de la acción y de los resultados y no de un anuncio más de naturaleza política. Y hay que entender, los gobiernos necesitan validar su acción a través de este tipo de anuncios, pero en seguridad, como en otros, creo que no es lo que conviene. Creo que lo que más conviene es un anuncio menos político y más efectivo con hechos, con acciones, integrando las capacidades de todos los elementos que son los necesarios para la lucha contra la criminalidad. Voy a ir a la última pausa y regresamos en breve para seguir hablando sobre esta estrategia de seguridad y algunos elementos que son interesantes para el combate a la extorsión y delitos conexos, como el que ha presentado el gobierno en los últimos días. Volvemos al banquillo. Una persona que está en un puesto de seguridad puede sentir miedo también y su reacción es cualquiera. Entonces, el trabajo es intenso, el trabajo de asegurarse de que las fuerzas de seguridad del Estado no violentan los derechos de las personas es fuerte, es complicado. Hemos tenido éxito a lo largo de mucho tiempo, pero el riesgo siempre está. Estamos de regreso al banquillo con el ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Isaías Barahona. Tiene sus dudas, ha dicho, con los estados de excepción. Son la última medida en la cadena. Cuando ya se observa que algo ya no funciona, ese es el extremo. La pregunta es, número uno, el estado de excepción, si es parcial, es temporal, y usted lo anuncia con anticipación, ¿qué garantía tengo de que los grupos no han migrado a otros sectores? Ninguna. O sea, si cualquier delincuente que resida y opere en una zona donde yo le aviso que voy a llegar dentro de 15 días, o dentro de 2 semanas, 1 semana, o mañana, no va a estar ahí, no lo voy a encontrar. Ahí va a quedar lo que él no se pudo llevar. Así que creo que el anuncio fue prematuro, creo que no se pensó. Creo que solo se pensó en el efecto político de que las personas recibieron un anuncio de su gobierno de que va a actuar contra la criminalidad. Está bien, hay que informar que se va a actuar, pero eso debe ser permanente. Debe hacerse todos los días a través de los hechos. La acción es la que está marcando cuál es la actividad de las instituciones de seguridad y de justicia. Así que el estado de excepción anunciado creo que evitó de alguna forma que se pueda encontrar a esos delincuentes que son los que interesa capturar o quitarles la capacidad de seguir afectando al país. ¿Puede generar complicaciones en materia de derechos humanos al país? No hay duda, porque al tener un estado de excepción, o
O sea, el estado de excepción no va a decir que hay que violar derechos humanos, lo sé. Y tanto la policía como las Fuerzas Armadas, lo conozco porque lo hemos vivido, educan a sus integrantes de la mejor forma en cuanto al respeto de derechos humanos, pero en circunstancias abiertas donde van a aparecer delincuentes y personas no delincuentes, los ciudadanos comunes, honrados, no descarto yo la posibilidad de que alguno pueda exceder, algún miembro de las fuerzas de seguridad. Y eso es un riesgo para todos, porque ni la policía, ni los policías, ni los militares, ni las Fuerzas Armadas quieren que se violen los derechos humanos de las personas porque es poner a las instituciones en precario. Pero igualmente la ciudadanía tampoco quiere. El mismo delincuente, aunque a muchos puede no gustarnos en algún momento decir, tiene derechos humanos, porque el país, ese delincuente no es delincuente hasta que no es vencido en un juicio. Entonces, mientras se le capture con todas las pruebas, igual el sistema, el país, debe tener todo el cuidado de que sus organizaciones no violen esos derechos. Esa es una tarea complicada porque cualquier error de un agente, de un policía, de un soldado, puede provocar una situación compleja. Entonces, en un registro, por ejemplo. En un registro gente que es trabajador, que es trabajador honrado, y se siente como amenazado, como limitado, como estigmatizado. Sí, entonces le creamos una situación que por un lado puede tener el beneficio de hacer más fácil alguna operación, pero al mismo tiempo tiene otras complicaciones, ¿no? Limitar a las personas es un problema, limitar los negocios es un problema, pero el riesgo de violar derechos humanos también es un problema. Y debemos trabajar en cuanto a que eso no ocurra. En el pasado hemos hecho mucho trabajo, en el 2002 y 2004, como yo le contaba, terminamos haciéndole una cartilla a cada soldado que la andaba en su bolsa y la tenía que repetir toda la mañana, esto puedo, esto no puedo, esto puedo, esto no puedo, porque una persona que está en un puesto de seguridad puede sentir miedo también y su reacción es cualquiera. Entonces, el trabajo es intenso, el trabajo de asegurarse de que las fuerzas de seguridad del Estado no violentan los derechos de las personas es fuerte, es complicado. Hemos tenido éxito a lo largo de mucho tiempo, pero el riesgo siempre está. Dentro de los anuncios, porque no conocemos a profundidad, como bien dice usted, la estrategia, pero dentro de los anuncios se ha establecido que desde aquí y hasta el 6 de enero aproximadamente, ¿qué va a pasar después cuando se levantan esos estados de excepción parcial en estas zonas? Bueno, lo que yo deduzco del gobierno, tal como lo ha anunciado, es que primero no tenía acabado un plan que le permitiera controlar la criminalidad, la delincuencia. Y eso no porque yo lo esté diciendo, los hechos lo muestran. Probablemente la prioridad que se le estableció al trabajo de seguridad no fue la mejor. Quizás se pudo haber hecho más. Pero con lo que hemos escuchado, debo asumir que el gobierno no está pensando solo en estos 40 o 50 días, sino que sabe que el problema va a seguir y que si después de enero no se mantiene o no se mejora inclusive la estrategia y la actividad contra la criminalidad va a seguir subiendo. Los criminales viven de eso, esa es su industria. Pues así como el que es agricultor, su trabajo es hacer agricultura, el criminal su trabajo es atracar a la población, ya sea al individuo, secuestrar, robar y hacer todo lo que hace la criminalidad, o traficar con drogas o con personas. Ellos no se van a detener así nomás, solo se van a controlar y van a disminuir su actividad en la medida en que el Estado sea eficaz en esa contención. Así que yo asumo que el gobierno y las instituciones de seguridad, los tribunales, los centros penales, van a estar todos en una postura de continuar y mejorar la estrategia que establezcan ahora. Debe ser integral, es decir, la Corte Suprema, la Fiscalía, los cuerpos de seguridad que van a ejecutar, la investigación debe ser integral para que no pase lo que acostumbran que se pase. ¿Los presentan a los tribunales unos días y después? Yo tengo cuidado con la palabra integral, porque integral significa ponerse de acuerdo en alguna forma. Yo creo que cada uno tiene su ámbito. Los tribunales tienen su ámbito y debe hacerlo bien dentro de su ámbito. O sea, si le va a llegar una persona señalada por haber cometido un delito, el responsable debe llevarle las pruebas, pero no se debe poner de acuerdo, porque si el fiscal se pone de acuerdo con los jueces tenemos otro problema. Lo mismo la fiscalía, debe tener su trabajo bien definido y debe encontrar las pruebas para que esos delincuentes
efectivamente sean sentenciados. E igual la policía en su trabajo preventivo, en su trabajo ya de capturas, igual debe ser eficaz. Y no debe ser de acuerdo, sino que cada uno tiene su propio ámbito. Para comenzar, la policía le pertenece al Poder Ejecutivo y los tribunales son del Poder Judicial. del Poder Judicial. Entonces, si confundimos el tema de la integralidad entre llegar a acuerdos, el único acuerdo que debe haber entre poder del Estado es que yo cumplo con lo que me manda la ley y vos cumplís con lo que te manda la ley. Si logramos eso a nivel del Estado, el Estado funciona perfectamente. Sí, no volverlos dependientes de un solo. Así es, porque entonces terminamos culpando uno al otro. El policía dice, ¿para qué lo voy a capturar si el juzgado no lo va a sentenciar? O si el fiscal no me va a manipular las pruebas. Y viceversa, cualquiera puede decir, no, pero es que me trajeron aquí una persona que no me traían las pruebas, o no me capturaron al que yo pedí que me capturaran. O sea, cada quien debe estar comprometido con el cumplimiento de lo que la ley le manda. Si es un poder del Estado, como el Ejecutivo, Policía, Fuerzas Armadas, en hacer el trabajo que le corresponde. Si es los juzgados, lo que le corresponde, el que le corresponde a los centros penales, que lo haga, que es el Ejecutivo, que lo haga como debe ser. La Fiscalía, que es independiente, debe cumplir con lo que le manda la ley. No tiene por qué estar esperando a tener un acuerdo con el juez o a tener un acuerdo con la policía. No es correcto. Ahora, ¿que van a trabajar en el mismo espacio? Sí, no hay duda, porque es el espacio de la criminalidad. Cuando la policía capture a alguien va a tener que llegar un fiscal, pero no es porque están de acuerdo, es porque les toca. Y les toca hacer cada quien su trabajo. Voy cerrando, pero esta es una pregunta que se la debo hacer. Una de las promesas en las que se enfocó este gobierno del presidente Castro es la desmilitarización del Estado y de la parte de seguridad. ¿Cree que se ha logrado, se han dado pasos en ese sentido? ¿Cree que es correcto o debe incorporarse las Fuerzas Armadas en esta estrategia de seguridad, aunque constitucionalmente no es su función? Bueno, primero, el concepto de desmilitarización es un concepto político, no fue un concepto estratégico, de estrategia de combate ni de ninguna otra actividad, sino que es parte de un discurso político que tiene un tema ideológico inclusive, porque Fuerzas Armadas han sido contrarios a ciertos comportamientos o a ciertas tendencias en el país. Igual se puede decir en cualquier parte. Así que hablar de desmilitarización tiene ese componente político, no tiene un componente en cuanto a la estrategia de cómo combatir la criminalidad. Así que el anuncio que se hizo, la propuesta fue política. El efecto fue estratégico al final, porque lo que vimos es que las capacidades del Estado de luchar contra la criminalidad se disminuyeron y el esquema que teníamos, aunque no era el mejor, se desarmó. Y eso ha permitido que la delincuencia empezara a crecer desde el día 1 hasta hoy. Y no lo digo, insisto, no lo estoy diciendo yo porque me lo estoy inventando. Son los hechos. Los hechos han ido mostrando un incremento de la actividad criminal y un incremento de la falla de la convivencia social por la actividad de los criminales. Esa conflictividad fue creciendo. Entonces, el Estado está bien. Hay que tener discurso político. El Estado vive con los discursos políticos. Pero los temas de Estado no se deben meter en política. Los temas de Estado, como la soberanía, como la seguridad, no deben ser parte del discurso político. Y si lo son, debe ser de una forma muy moderada, que no afecte las capacidades de las instituciones y que no confunda a la población. Porque cuando la población dice, vamos a desmilitarizar, no entiende de qué están hablando. Militarizar, el que la policía aparezca haciendo trabajo con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas con la policía, ni siquiera es violatorio de la Constitución, porque usted decía que no era misión. Fíjese que sí es misión. En el artículo 272 de la Constitución le pone a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el sostenimiento de la paz. Pero en el 274 dice, apoyará a otras secretarías de Estado a petición de esta. O sea que está incluida la posibilidad de trabajar con salud, con educación, con agricultura. A petición. ¿Y cuándo va a ser la petición? Bueno, cuando la estrategia de Estado requiera de algunos componentes para poder compensar algunas de las capacidades que no tenga la policía o los servicios de inteligencia. Entonces, si es misión, lo que no debemos hacer es gastar todas las capacidades en actividades que no sean productivas de esta seguridad que estamos deseando. General, yo le agradezco de verdad que haya aceptado esta invitación. Creo que hemos evaluado ampliamente el tema, que es amplio, es fuerte,
pero sin duda alguna dejamos algunas impresiones en la gente, así que le agradezco su participación. Gracias, gracias igual por la oportunidad de conversar con usted, con la población. Y mi llamado es a que tanto el gobierno como las instituciones y la población en realidad cooperemos todos, porque el problema nos afecta a todos, no hay nadie que se salve de este problema. El general Isaías Barahona, ex jefe de las Fuerzas Armadas, con nosotros aquí en Al Banquillo. Nos encontramos en la próxima.